Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato porque hay muchas noticias en desarrollo con los titulares. La Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al general director de Carabineros Ricardo Yáñez por su eventual responsabilidad de mando en los apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social. Ante esto, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el gobierno se va a mantener al margen respetando la autonomía de los poderes del Estado. Al menos 60 disparos fueron percutados contra un domicilio en Pedro Aguirre Cerda. Carabineros presume que los tiros se realizaron con un arma automática, que sujetos escaparon además en un vehículo. Paralelamente, desde la oposición reiteraron el llamado al Ejecutivo para decretar estado de excepción en la región metropolitana por la crisis de seguridad. Y más de 190.000 millones de pesos no han sido rendidos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, según informó hoy la Contralora subrogante. El ente fiscalizador remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para solicitar el reintegro de parte de ese monto. Al respecto, el Instituto Nacional del Deporte respondió que los gastos se encuentran totalmente rendidos y en proceso de revisión. Con una actividad en plena Alameda se dio el vamos al Festival Teatro a Mil. Cientos de personas pudieron ver al reconocido equilibrista Nathan Paulin, quien cruzó la principal arteria de la capital, pero a 50 metros de altura. Este año el festival va a contar con más de 100 espectáculos gratuitos y pagados en 43 comunas del país. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, en controversia generó el instructivo de la Subsecretaría de Educación a las universidades para limitar el uso de los resultados de la prueba de acceso a la educación superior solo a temas administrativos. Algunos representantes de estos establecimientos han insistido en la importancia de realizar los análisis y darlos a conocer, además, asegurando que sirven, por ejemplo, para generar políticas públicas. Este tema lo reportó Macarena Román. Enrique y Camila tuvieron un buen desempeño en la prueba de acceso a la educación superior. Ambos probablemente entrarán a estudiar lo que quieren. Ambos también tienen una opinión común en torno a la publicación de sus resultados. O sea, a mí no me molesta, por ejemplo, que me digan que Enrique Poblete tiene 1000 puntos. Pero, por ejemplo, si esa persona, no sé, pues tiene 200 o 300 puntos, yo creo que tampoco quiere mostrarle a las demás personas. Quizá eso igual pueda servir, pero me gustaría que fuera como con el consentimiento de que si uno quiere que se publique o no. Usualmente, tras la publicación de los resultados de la prueba, se difunden rankings de puntajes de los colegios más destacados y otras categorías. El objetivo, según los expertos, es generar políticas públicas. Sin embargo, este año la Subsecretaría de Educación Superior envió un instructivo a las universidades para limitar el uso de los resultados solo a temas administrativos. La opacidad con que se ha entregado la información de la PAES impide hacer análisis más rigurosos. Pero en las universidades hacemos estudios serios y tratamos de que esos estudios se discutan porque creemos que son útiles para el devenir del país. No es otro el ánimo que perseguimos. En ese sentido, esta advertencia parece un despropósito. Desde la Subsecretaría de Educación Superior indican que se presentarán los análisis correspondientes, pero en abril y bajo estrictos procedimientos. En el Mineduc, en tanto, insisten en que los resultados de la PAES no sirven para sacar conclusiones, por ejemplo, de equidad educacional. Por lo tanto, uno no puede inferir de aquello conclusiones como las que se hacen habitualmente con el CIMSE, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error. Solo horas después de conocerse los resultados, comenzaron a realizarse algunos rankings. Ya está la lista de los 100 colegios del país con mejores puntajes. Para algunos expertos, esto no es lo adecuado. Aseguran que esta información se podría utilizar de mejor manera, apuntando a compartir datos entre los establecimientos y no categorizando. Tiene muchos errores, muchas veces las diferencias no son estadísticamente significativas entre el 1 y el 20. Entonces, para dar un ejemplo, porque los rankings en realidad tienden no a ser quizá del todo correctos. De hecho, en base a los 100 colegios con mejores puntajes, se podría concluir que la educación pública ha ido a la baja, pero lo cierto es que el desempeño de los establecimientos municipales se ha mantenido durante los últimos años. Yo creo que los datos públicos tienen que ser públicos. Se pueden dar orientaciones de cómo procesarlo mejor, yo creo que el mismo gobierno o los institutos de investigación tienen un rol importante en poder dar información que es un poco más procesada que solo un ranking. Que en general, como dije al comienzo,
los rankings yo creo que son muy peligrosos, no solo en educación. Donde no hubo ningún espacio de malinterpretación fue los resultados de la región de Atacama. La zona sacó los puntajes más bajos a nivel nacional, promediando las dos pruebas principales. Todo después de 83 días de paro en los servicios locales de educación pública. Es evidente que el paro acentuó el resultado. O sea, las clases presenciales son fundamentales. Entonces, ante una situación grave, la agravamos, pero las soluciones, o sea, los problemas son reales. Problemas que quedaron demostrados con los resultados de la PAES, los mismos que deberían servir para análisis, evaluación y establecer políticas públicas que vayan en pro de todos los estudiantes a nivel nacional. Y esta es una información súper importante en pleno desarrollo porque a medianoche podría salir en libertad Celestino Córdoba, condenado, recordemos, por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. ¿De qué depende que eso ocurra o no? Francisca Cárdenas tiene la información del momento. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Una situación bastante complicada, al menos para La Moneda. Lo acaba de aclarar ante las dudas el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, acá en el Congreso Nacional, de que a las 12 de la noche del día de hoy podría quedar libre Celestino Córdoba, finalmente condenado a 18 años por el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Por qué? Porque finalmente recordemos que se aceptó que hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco para dar libertad condicional a Celestino Córdoba, para aceptarla, una vez que ya sabemos que se cumplen ciertos años de condena. Él lleva 11 de 18, se puede apelar a la libertad condicional o a otros beneficios carcelarios. Es así como el subsecretario finalmente aclara esta situación, ya que habían parlamentarios que en medio de la discusión por el estado de excepción señalaban que él ya estaba libre. Esta información no es cierta porque él sigue preso, pero podría quedar libre a eso de las 12 de la noche si es que la Corte de Apelaciones de Temuco no acoge finalmente lo que fue una orden de no innovar que fue ingresada hace solamente un par de minutos por parte del Palacio de la Moneda del Gobierno, que fue ingresada tras ingresar también finalmente una orden también de finalmente poder revocar lo que era este fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Por qué se usan estos dos recursos? Nos explicó al menos el ministro del Interior, Manuel Monsalve, porque hoy el Comité de Gendarmería resolvió dejarlo en libertad pese a que se ingresó por parte de La Moneda lo que fue una apelación el día de ayer. Es por eso que se ingresa hoy una orden de no innovar para poder finalmente seguir en esta postura del gobierno de que él no quede en libertad. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el ministro subrogante del Interior. El gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones, que ha considerado que el señor Celestino Córdoba cumple con los requisitos para obtener el beneficio de libertad condicional. Nosotros vamos a ocupar todos los recursos legales que están a nuestro alcance como gobierno para revertir esa decisión. Por eso es que el gobierno ha ingresado ya durante el transcurso del día una apelación a la Corte de Apelaciones y en estos momentos, seguramente en los minutos que siguen, se va a ingresar una solicitud de orden de no innovar. Respecto a la situación actual del señor Celestino Córdoba, el Comité de Libertad Condicional ha resuelto dar la libertad condicional al señor Celestino Córdoba a partir de las 0 horas del día de mañana, salvo que la Corte de Apelaciones acoja los recursos del gobierno. Bueno, en resumen, Mónica, está retenido pero con libertad condicional. Esa es la situación de Celestino Córdoba en estos momentos. Es por eso que se le pedía esta aclaración al ministro subrogante, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hizo un montón de llamadas telefónicas acá en el Congreso Nacional antes de dar este punto de prensa, de aclarar la situación, porque hace un par de horas intentó aclararlo en lo que fue finalmente esta discusión en sala por el estado de excepción, por temas de la Araucanía, ante los rumores de los parlamentarios de que él ya estaba libre, de que Celestino Córdoba ya estaba libre. Le preguntamos al ministro por qué no se finalmente ingresó esta solicitud, esta orden de no innovar finalmente en el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, y nos respondió lo siguiente. Pasemos a escucharlo.
¿Qué no se presentó la orden de no innovar junto con el recurso? Por dos razones por una razón muy simple, porque la apelación se presenta en base al fallo de la Corte de Apelaciones. La orden de no innovar se presenta una vez que se conoce la decisión del Comité de Libertad Condicional. Ministro, ¿usted diría que el gobierno actuó en forma oportuna en este caso para apelar? Nosotros, por supuesto, actuamos en forma oportuna para apelar una vez que se apela, una vez que se conoce la decisión de una Corte de Apelaciones, y cuando se conoce la decisión de la Corte de Apelaciones, el gobierno inmediatamente procede a la apelación. Claro, está la apelación por parte del gobierno que fue ingresada ayer tras conocer este fallo finalmente de la Corte de Apelaciones de Temuco, y está la orden de no innovar. Ahí dice el ministro por qué no se presentan ambas cosas al mismo tiempo. Señala que es dada la decisión del Comité de Gendarmería que resolvió hoy dejarlo en libertad. Así que una situación bastante complicada, Mónica. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. De hecho, por lo mismo, como son dos acciones distintas, dos recursos distintos por parte de la Moneda, es que finalmente no se puede elevar a lo que es la Corte Suprema. Así que una situación bastante complicada. Vamos a ver si es que se acoge finalmente esta orden de no innovar por parte de la Moneda, por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, y si finalmente no queda en libertad Celestino Córdoba. Claro, lo que pasa es que si el plazo vence a la medianoche, ¿hay posibilidad de que se reúna la Corte de Apelaciones de Temuco de manera extraordinaria? Es que eso se le preguntaba al ministro y él señalaba que hasta el momento él reiteraba la postura del gobierno por lo menos, pero no hay información finalmente de lo que pueda hacer la Corte de Apelaciones de Temuco, porque finalmente tras esta decisión del Comité de Gendarmería es que se complicaron más las cosas, porque se deja finalmente atrás lo que fue finalmente esta apelación por parte de la Moneda, y finalmente por eso se va la Moneda en esta postura de ingresar lo que es esta orden finalmente de no innovar. Hay que ver qué va a pasar, no hay ni un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, hay que esperar eso finalmente, y si no, directamente Celestino Córdoba puede quedar libre en Vilcún. Claro, en una medida que podría tal vez luego retrotraerse según lo que ocurra con las apelaciones respectivas, pero claro, de inmediato algunos piensan si eso no puede dar una posibilidad de que después no sea habido a Celestino Córdoba. Entonces, en fin, vamos a seguir atentamente esto y vamos a también consultar va a ser interesante ver si el Poder Judicial hace alguna declaración al respecto, por ejemplo, si es que sería factible o no que se reuniera, no sé, de manera extraordinaria, o cuándo sería la primera posibilidad de que acogiera o no, porque también podría no acoger esta orden de no innovar que presenta el gobierno, que dice que lo hace después de la resolución, dice que estaría ligado a la resolución que toma el Comité de Libertad Provisional de Gendarmería, que ocurre hoy, por eso no lo habría hecho antes. Ahora, obviamente que se va a armar también la discusión de si, independiente del pronunciamiento del Comité de Libertad Condicional de Gendarmería, si es que no podría igual haberse presentado, como tú le preguntabas bien al subsecretario, que es el ministro del Interior subrogante, de igual manera que se hubiera presentado. Él dice que no, su argumento jurídico es que no, tenía que esperar a que se pronunciara Gendarmería para pedir no innovar. Vamos a ver cómo se da esa discusión también judicial. Nos avisa si es que hay alguna novedad. Gracias, Francisca. Quedamos atentos, Mónica. Bueno, obviamente que vamos a estar consultando también en el Poder Judicial qué es lo que ocurre con esta posible reunión o no, o si va a ser mañana la primera vez en que va a poder dar a conocer su opinión. La Corte de Apelaciones de Temuco es la que debe entonces decir si acepta o no la apelación del gobierno, y también qué pasa con esta orden de no innovar que busca básicamente dejar todo inmovilizado hasta la resolución del tema más de fondo, ¿no? Por eso una orden de no innovar no va al fondo, sino que a pedir que las cosas queden así como están, es decir, que no se le dé la libertad a Celestino Córdoba, sino hasta que se resuelva la apelación respectiva que ha presentado también el gobierno. Pero hasta ahora, si es que no hay otra decisión de por medio, a medianoche sí va a quedar comenzando a cumplir la libertad condicional Celestino Córdoba, que es algo que evidentemente que han lamentado en la familia Luxinger después de la condena que recibió por el asesinato de este matrimonio que termina siendo quemado y que muere en la Araucanía. Así es que vamos a seguir atentamente lo que ocurre aquí, mientras seguimos preocupados evidentemente de otras materias, pero si es que llega a dar algún pronunciamiento del Poder Judicial, obviamente que se los vamos a contar de inmediato. En Gendarmería todavía no ha habido ninguna novedad más que
que queda en libertad a medianoche de no mediar otra resolución. Pero vamos a seguir avanzando en otras materias porque evidentemente hay temas que están dentro del tapete y uno de ellos les voy a contar antes de presentar a nuestro entrevistado es lo que ocurre con la reforma previsional, porque comenzó la discusión, la verdad es que comenzó una discusión con bastante molestia de parte de la oposición en la comisión que está trabajando la reforma previsional en particular, porque se retiraron. Ahí ustedes lo ven los momentos en que se retiran los diputados de la oposición, porque decían no hay tiempo para argumentar, no hay tiempo entonces para debatir. Se les dijo desde el oficialismo que llevaba más de un año presentado el proyecto y que sí, la ministra Jara apoyaba y el ministro Marcel que se empezara ya el tema de la votación en particular. Se produjo ahí un impasse, se acusó al presidente de la comisión también de no respetar las garantías de todos los que querían opinar en la instancia. Entonces hay una pugna ahí, pero la pugna más fuerte no es aquella, porque esto tiene que ver con tramitación. La pugna más fuerte que hay es la que se refiere a los porcentajes, por ejemplo, de este 6% adicional de cotización. ¿Cuál sería el destino? ¿Sería posible un 3-2-1 como plantea el gobierno o esta idea de 4% a capitalización individual y 2% a solidaridad? Otros decían al revés, 2% capitalización individual y 4% solidaridad. Hay harta discusión al respecto. Fuimos viendo que la Democracia Cristiana fue tomando algunas posturas respecto de esta materia y lo último que supimos es que planteaban ellos que mejor se zanjara esto y que la forma tal vez más posible de llegar a un acuerdo era 3-3. ¿Qué quiere decir 3? 3 quiere decir 3% directo a la capitalización individual y luego un 3% a solidaridad. Justamente lo que queremos saber es en qué forma, con qué porcentajes, con qué énfasis, y para conversar de esto, pero también de otros temas que ustedes ven ahí en la contingencia, estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidente además de este partido, Alberto Undurraga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mónica. Saludos aquí desde Valparaíso. A ver, lo primero, ustedes plantean 3% a solidaridad, 3% a capitalización individual. Pero antes de preguntarle con qué apoyos cuenta, yo quiero preguntarle si realmente es 3% a capitalización individual, porque hasta donde yo leo en el detalle de la indicación que ustedes presentan, es 3% a solidaridad, 3% a capitalización individual, pero de ese 3%, un 70% iría directo a la cuenta individual y el otro 30% de ese 3% se distribuiría de acuerdo a los mayores y menores sueldos. Sí, nosotros lo que estamos planteando, Mónica, es una fórmula que pueda lograr un acuerdo. Aquí lo importante es que podamos tener un acuerdo que permita sacar esta reforma que lleva mucho tiempo. Y ya en el pasado, en el gobierno anterior, el acuerdo en la Cámara de Diputados fue 3 y 3, ¿no? 3 a capitalización individual y 3 a solidaridad. Nosotros planteamos eso también hoy día con una variante que es que la parte de capitalización individual tenga un elemento de solidaridad intrageneracional. ¿Qué significa eso? Que quienes tienen sueldos debajo de la media van a recibir un poquito más que ese 30% que tienen sobre la media van a recibir un poquito menos, ¿no? Pero finalmente todo eso va a capitalización. Ahora, ¿por qué estamos planteando esto? Por 2 razones. Primero, porque nos parece una fórmula equilibrada, porque la solidaridad es para mejorar las actuales pensiones y las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones. Primero, nos parece una fórmula equilibrada. Pero segundo, al ver las posiciones donde en público la derecha habla de 0 para solidaridad, todo a capitalización individual, en privado se abren a otras cifras. Y el gobierno, que en el fondo está planteando un 4-2, vestido de otra forma, 3-2-1, pero finalmente un 4-2, 4 a solidaridad y 2 a las cuentas individuales. Nosotros, al plantear esto, buscamos que haya un acuerdo. Y en esta indicación, no solo somos nosotros, se sumó también el Partido de la Gente, el Partido Demócrata, exdiputados del Partido de la Gente, finalmente 4 bancadas, que en su conjunto, si el gobierno acoge nuestra propuesta, la verdad que podría aprobarse y reunir la mayoría necesaria aquí en la Cámara de Diputados. Entonces, lo central aquí, Mónica, y con esto termino, es lograr un acuerdo que permita sacar adelante la reforma de pensiones. Ese es nuestro espíritu cuando presentamos la indicación. ¿Por qué no 3 y 3 simplemente? Porque si para la derecha y para la centro derecha, para la oposición, como se le quiere llamar, es inaceptable cualquier cosa que vaya
a solidaridad vía cotización. Dicen que sí puede ser vía impuestos generales, pero si no quieren dedicar, no están de acuerdo con dedicar nada de la capitalización individual a solidaridad, ¿por qué ustedes no solamente no plantean 3 y 3, sino que además del 3 de capitalización individual, dicen una parte igual a solidaridad intrageneracional? ¿Ustedes creen que van a tener piso? Bueno, esto depende mucho de qué haga el gobierno, ¿no? Porque si el gobierno finalmente acoge nuestra propuesta, más los que firmamos esta indicación, se reúne la mayoría necesaria. ¿Cuántos votos tienen? Y ojalá se sumara a la derecha. Ya, pero ¿cuántos ojalá votos tienen sumara ustedes? A la derecha, Ustedes solo. si no se suma. Los que firman en el fondo esta propuesta, ¿cuántos votos son? Somos 8 los que firmamos, pero representamos a 17 parlamentarios. 17. ¿No? Que son los que podemos llamar los no alineados, ¿no? Ya, entonces, como la Segunda Guerra. ¿por qué señalo? Claro, tenía un problema con el audio, así que ahora estoy un poco mejor. ¿Por qué señalamos esto, Mónica? Porque aquí se trata de dos solidaridades. La intergeneracional es para resolver el problema de los actuales jubilados. Porque si solo fuera capitalización, la verdad que no resolvería unos problemas de la gente que hoy día no está recibiendo pensiones, pensiones justas. Sí, no, sí, eso lo entendí, pero quiero ir explorando un par de cosas. Sí, me queda súper claro que... Pero para ir a la pregunta, la intra es más bien una solidaridad que se hace año a año, ¿no? Y uno algunas veces puede estar arriba, otras veces puede estar abajo, pero eso también ayuda. Y la verdad que eso no ha sido objeto de discusión, más bien el objeto de discusión tiene que ver con este 3% que va directo a solidaridad. Y nosotros creemos que si el gobierno acoge esta propuesta, va a haber una mayoría necesaria para aprobar la reforma aquí en la Cámara. Ya. El cálculo que ustedes hacen es los votos que ponemos nosotros, los llamados no alineados, más el oficialismo alcanza para aprobar la reforma previsional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. No, esto es una primera etapa en la Cámara de Diputados. En el Senado, naturalmente, que se abrirá otra conversación, que eso ha sido una de las cosas que nosotros le planteamos a la ministra desde hace ya varios meses, yo diría que casi un año, ¿no? Dice, ministra, estos son 2 momentos para sacar la reforma de pensiones. Usted tiene que lograr un acuerdo primero en la Cámara y otro en el Senado, porque este tipo de proyectos es muy difícil que sea un acuerdo global. Pero hay que ir pasando las etapas. Con esto creemos que dejamos en muy buen pie la reforma en el Senado para otros cambios que puedan hacerse y mejorarse. Lo que pasa es que la vez pasada se cayó en el Senado. Sí. O sea, no hay ninguna garantía que tengan acuerdo en la Cámara de Diputados. ¿No fue posible construir un acuerdo en que ustedes consiguieran votos no alineados, por llamarlos de la misma manera, en el Senado? No, no ha sido posible. No ha sido posible construir un acuerdo que sea más amplio, que involucre a las dos cámaras. Entonces, necesariamente en el mundo real, Mónica, a mí me gustaría que fuera así, tal como usted señala, pero en el mundo real lo que necesitamos es avanzar. Y este es un avance significativo. Y que más allá de los números, porque después en el Senado puede cambiar los números, pero finalmente se instala un principio, que yo creo que es bueno que haya solidaridad con los actuales pensionados y que también haya solidaridad intrageneracional. Y eso es lo que hace esta indicación. Si se suma el gobierno tiene que pensar si se suma o no, podríamos tener aprobado esto aquí en la Cámara de Diputados. ¿Usted ha hablado esto con el gobierno? Sí, claro. Sí, se lo mencionamos hoy día mismo. Esto fue, nosotros presentamos nuestra indicación en la comisión. Estaba la ministra, estaba el subsecretario, tomaron nota. Ellos tienen que tomar una decisión si acogen esto o siguen insistiendo en su 3-2-1. ¿Pero qué le dijo la ministra del Trabajo? ¿Lo ve factible? ¿Está dispuesta a cambiar su postura por el 3 y 3? Bueno, eso tiene que contestarlo ella, ¿no? Pero ¿qué le dijo? Pues si de aquí no sale. Yo creo que ella, de aquí no sale, claro. Yo creo que ella sabe, ¿no? Yo creo que ella y el subsecretario saben que esto es una fórmula que le permite aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. No han tomado la decisión, naturalmente, porque si no lo habrían señalado, pero yo creo que el gobierno sabe que esta fórmula le permite aprobar y la fórmula que ellos llevan no les permite aprobar en la reforma. Cuando usted mencionó que hay personas de la oposición, de la derecha, que fuera de Cámara o fuera del debate público, en privado, manifiestan que están dispuestos a algo de solidaridad, ¿qué le manifiestan? ¿A cuánta solidaridad están disponibles algunos en la oposición?
Bueno, déjeme dar dos ejemplos. El diputado Mellado de Renovación Nacional, en junio de este año declaró que había que llegar a un 3,3 públicamente, saliendo de la cuenta pública. La diputada Sandón, en una entrevista hace poco en un medio, señaló que cualquier cosa distinta al 4,2 era conversable. Entonces, hay señales que yo creo que el gobierno tiene que tomarlas para construir un acuerdo, porque el ideal es que sea un acuerdo mucho más amplio, que no se apruebe solo por 4 o 5 votos, que es lo que permite la indicación que hemos hecho nosotros, sino que sea más amplio, pero para ello tiene que darse esa discusión. Para hacer un par de preguntas, yo valoro... Sí, para hacerle un par de preguntas sobre otras cosas, en resumen, ¿usted llamaría al gobierno a flexibilizar su postura? Absolutamente, creo que la manera de avanzar es que todos cedamos y el gobierno le queda un poquito más para ceder, y por supuesto la derecha, que lo que algunos manifiestan en privado se pueda manifestar públicamente y podamos tener un acuerdo que involucre al menos a un sector importante de la derecha para darle estabilidad a una reforma de las pensiones que es sumamente necesaria, que todos estamos de acuerdo hace más de 10 años que tiene que aumentar estos 5 o 6 puntos, 6 puntos ahora, 5 puntos hace algunos años, sin embargo no ha aumentado un peso. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo en cómo se distribuye. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar con esta indicación que hicimos hoy día junto a colegas de otros partidos. Ya, diputado, pasemos rápido por un par de temas más que están en la contingencia y son súper importantes. Queremos saber qué piensa también la Democracia Cristiana como partido al respecto, o al menos usted. ¿Qué le parecen las reuniones que han tenido en las casas de dos personas que se dedican al lobby? Al menos una, bueno, Pablo Salaquet, Jorge Insunza, se dedican al lobby, están en el registro del lobby, han tenido reuniones o han organizado en la casa de Pablo Salaquet reuniones con empresarios de las salmoneras, por ejemplo, pero ya sabemos también que no solo aquellos, sino que con otros empresarios también, por ejemplo el canciller y otros ministros. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué le parecen esas reuniones de las cuales no ha quedado registro por ley del lobby? Hay una discusión sobre el tema legal, sobre si la ley del lobby obliga o no. Hay hartos expertos que dicen que sí, porque no hay un límite horario y porque, bueno, y los ministros, como el ministro Grau, ha dicho que se hablaron temas generales. La pregunta es también de cara a la ciudadanía, de cara no solo a la ley, sino a lo que uno espera del debate público o de la reunión con grupos de interés. ¿Qué le parece a usted estas reuniones? Es que depende de las reuniones. Primero señalar que si es una reunión amplia, donde hay muchas personas, donde finalmente es una especie de debate, la verdad que no tiene ningún problema. Si es una reunión específica para conversar un solo tema, debería declararse. Pero creo que podemos avanzar en eso porque hoy día no es obligación y no está en la legislación que se declaren las reuniones que son fuera de los lugares de la oficina. Y creo que en eso tenemos que avanzar como país. Pero depende mucho del tipo de reuniones. Pero espérese, este no es un cumpleaños en que uno se topó con gente. Son reuniones que convocan autoridades del Estado, o sea, que convocan a autoridades del Estado, que las organiza una persona que se dedica, dos personas que se dedican al lobby, con grupos de interés. O sea, yo me imagino que no fue para hablar de, por más que sean temas generales, no tenemos los ciudadanos el derecho a saber de estas reuniones, porque, diputado, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pura gente del mismo tema, se reúne con autoridades que deciden sobre sus temas, y los ciudadanos no tenemos derecho a saber. O sea, si no, ¿para qué es la ley del lobby? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que podemos avanzar en esa línea, pero vuelvo a hacer la distinción, porque es distinto cuando se trata de un debate, distintas posturas, que cuando se trata de un tema específico. Pero creo que para resolver esta duda tenemos que avanzar. Pero ¿cómo vamos a saber los ciudadanos? Tenemos que confiar en que se reunieron en una casa, justo esas personas, justo organizado por alguien que se dedica al lobby y que hablaron de, no sé, la inmortalidad del cangrejo, o de temas generales de, bueno, no sé. Por eso, por lo que usted señala, yo creo que este tipo de cosas nos ayudan a mejorar la legislación en esa línea, porque aquí el problema no es que se haya tenido la reunión, sino que a lo mejor el problema es que si fue una reunión específica se debe haber declarado, pero si es una reunión general, la verdad que no hay al menos incumplimiento en la ley en la actividad de los ministros. Estaría bueno que mejoraran esa ley. Cierro preguntándole, digo, porque si entonces hay que especificarla hasta eso, digamos, que toda reunión la ciudadanía tenga derecho a saber que se realizó, porque si no es problema que se reúnan, obvio, si el cuestionamiento es que sepamos que se reúnen, no que se reúnan, está muy bien que se reúnan. Quiero cerrar preguntándole tanto por la anuncio de formalización del general director de Carabineros, que es un tema,
Y no sé qué piensa usted si tiene que... la formalización no es una acusación, es la comunicación de cargos por los cuales alguien está siendo investigado, digo, para dejarlo súper en claro. Pero quiero preguntarle, ¿en qué posición cree usted que queda el general director? Si puede seguir ejerciendo, si es bueno o recomendable que siga ejerciendo su cargo como tal. Y lo otro también, ¿qué le parece que él mismo haya pedido que se saque del caso a la fiscal Chong y también al fiscal regional Armentari? Yo creo que si el Ministerio Público formaliza a una autoridad, lo razonable es que esa autoridad deje el cargo, ¿no? Y eso es una decisión que tendrá que tomar el gobierno, el mismo general, pero esto, por un lado, para que se dedique a su defensa, pero por otro lado, para que en esa defensa no involucre a la institución completa. Y por lo tanto, yo creo que ese es el camino, más allá de la evaluación que uno pueda tener del rol como general director, que naturalmente que hay cosas positivas en lo que ha hecho, sin embargo, estando formalizado una autoridad pública, creo que el camino es alejarse del cargo. Y respecto a las inhabilidades, está en su derecho, no conozco los elementos del proceso para señalar ello, y eso lo tendrá que resolver el fiscal nacional, pero no cambia la primera parte de la respuesta, que creo que no es sano para una institución que autoridades de esa institución estén formalizadas por un delito, que significa que el Ministerio Público le anuncia que tiene un conjunto de cargos que va a iniciar la investigación con un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque pensando en la defensa de ellos mismos, es bueno que se dediquen a la defensa, pero pensando en la institución, es bueno que eso se separe del rol policial y nosotros tenemos que cuidar a Carabineros de Chile. Eso sin perjuicio de la evaluación positiva que uno pueda tener del rol como general director. Ya, ¿solo para entenderlo, que se vaya temporalmente o que deje para siempre el cargo? No, cuando la formalización si es por 30 días la investigación puede ser temporalmente, pero en general los plazos de investigación son más largos y eso no calza, ¿no? En ese sentido, si uno espera la audiencia, puede ser el último plazo, esperar la audiencia, pero en general las audiencias de formalización en este tipo de delitos son con plazos largos de investigación, sí. Y en ese sentido creo que lo más razonable es que deje el cargo. Diputado Alberto Undurraga, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches. La comisión revisora, en una decisión que no es vinculante, aprobó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, que se va a votar ahora en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas el jueves, es decir, mañana. La defensa de Carlos Montes podrá invocar, si quieren, la cuestión previa para argumentar que el texto está mal fundamentado desde su perspectiva. Pero de todo ello nos va a contar en su nota Estefanía Bustamante. Se abre la sesión. No solo tenía la campanilla para iniciar la sesión, sino que también la posibilidad de definir cuál sería la sugerencia de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes: aprobar o rechazar. ¿La Cámara de Diputados está para solucionar los problemas del presidente? Yo creo que sí. Y en este caso, remover un ministro cuando una situación tan relevante como el caso Convenios sale a la luz, era fundamental. El independiente votó a favor en una instancia conformada por 2 oficialistas y 2 parlamentarios UDI. En la séptima y última sesión escogieron a la diputada Francesca Muñoz, quien es una de las firmantes, para defender el cuestionado libelo acusatorio. La verdad es que uno a esta altura ya sabe que los diputados de la derecha, de la oposición, tenían una mirada fija. Los vimos incluso ausentes en alguna de las sesiones y por lo tanto era bastante difícil que cambiaran de opinión. Y no tengo ninguna duda, por lo exitosa que ha sido su labor dentro del Ministerio de la Vivienda, que el presidente Boric va a seguir queriendo tener como acompañante en ese ministerio al ministro Carlos Montes. Pero parte de la oposición confía en que, de caerse la acusación, el gobierno pida su salida, como ha ocurrido con los ministros acusados antes. Eso porque la votación en sala aún se ve cuesta arriba. Ya no hay mucho que decir si se lo dijeron todo. Porque con resignación aceptan algunos que será complejo conseguir este jueves la mayoría necesaria en la sala para aprobar la acusación. La invitación es a que los diputados y diputadas puedan en el último minuto leerla y que se van a dar cuenta de las diversas falencias que ésta tenía y que no amerita una acusación constitucional al señor ministro Carlos Montes. Si algunos parlamentarios quieren dejar instalado que ha perdido fuerza, es cosa de las votaciones, es 3-2.
para mí eso no pierde fuerza, al contrario. Eso quiere decir que por una mayoría fue aceptada la acusación constitucional, ahora se despacha al hemiciclo. Hemiciclo donde hay al menos 9 parlamentarios con permiso para no asistir, entre ellos Gaspar Rivas, que de hecho es uno de los firmantes del documento. No obstante, hay bancadas del propio oficialismo, como el Partido Liberal, que pidieron libertad de acción en la sala. Yo sigo bastante crítico respecto al actuar del gobierno con lo que ha pasado respecto al tema fundaciones, e incluso hice el llamado al gobierno a que renunciara el ministro, sabiendo que hay una situación bastante tensa para poder avanzar en otros temas legislativos respecto a lo que ha planteado también la oposición. Sector que con dificultades defendió la acusación constitucional en la comisión revisora, que recibió a varios invitados para escuchar su punto de vista sobre el caso, entre ellos algunos abogados que no pudieron atribuirle mérito al libelo. Los 4 primeros capítulos, todos ellos versan sobre hechos respecto de los cuales, que sin pronunciarme siquiera, no tiene nada que ver el ministro en cuanto a participación personal, ni quién lo haya causado. No puede haber una responsabilidad institucional, son nominativas de las personas. Y uno no puede establecer el estándar más bajo, que es acusar sobre la base de una supuesta vulneración de principio. Aquí debe haber, por la naturaleza de la causal, vulneración de normas. Este jueves la defensa de Montes podrá invocar la cuestión previa para impedir el debate en la sala. Si esta se acoge, se dará por no interpuesta la acusación, pero si se rechaza, se discutirá el fondo de la acción de la oposición contra el ministro de Vivienda. Y en una de las noticias de la jornada, la Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de la investigación por presunta omisión de apremios ilegítimos para evitar los apremios ilegítimos durante el estallido social. La formalización es la comunicación de por cuáles eventuales delitos está siendo investigado. Una petición del Ministerio Público que ocurre luego de que la defensa de la máxima autoridad policial solicitara en noviembre la inhabilitación de los fiscales Chong y Armendáriz de una segunda causa por delitos de lesa humanidad también en 2019. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto y Estefanía Bustamante. General, ¿usted va a seguir en su cargo en caso de ser formalizado? General, ¿usted ha sido notificado sobre alguna... Nada, no se ha notificado nada. Decía no había sido notificado, pero lo que hasta esa hora era solo un rumor, más tarde se convirtió en certeza. Hay una solicitud de formalización, nosotros esperamos obviamente la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno. Fue la ministra Vallejo la primera en confirmar la solicitud que este martes se realizó la Fiscalía para formalizar al general director Ricardo Yáñez. Esto es la causa que investiga el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. En el momento que se dé la formalización y que la justicia determine si finalmente va a establecer una formalización realmente o alguna pena asociada, vamos a tomar una decisión en ese momento. Esto es algo que hemos conversado en el gobierno y no me quiero adelantar. Decisiones con cautela es la postura del Ejecutivo, un caso que investiga no solo la responsabilidad de Yáñez, quien en 2019 era director de Orden y Seguridad, sino también de su antecesor como general director Mario Rosas y la del ex subdirector de Carabineros Diego Olate. En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Hemos tenido un trabajo de coordinación, de colaboración con el general Yáñez durante el transcurso de estos 2 años, pero también respetamos la autonomía de otros poderes del Estado. En este caso, estas decisiones las está tomando poderes que son completamente autónomos del gobierno. Investigación que acusa a los altos mandos de Carabineros de no limitar, por ejemplo, el uso de balines de goma y metal durante las protestas del estallido. Un nuevo golpe de la Fiscalía Centro Norte en una trama que ha tenido más de un revés, no solo en esta causa. Venimos a presentar la inhabilidad tanto del fiscal regional don Javier Armendáriz Salamero como de la fiscal jefa doña Jimena Chong Campuzano por haber demostrado ambos, con hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director y la institución de Carabineros de Chile. Es el escrito que en noviembre ingresó la defensa de Yáñez, esto en otra causa que pesa en su contra por delitos de lesa humanidad también durante el estallido social, una indagatoria en la que sus abogados solicitaron el sobreseimiento, el que será discutido el próximo 19 de enero. Respecto a las decisiones que toma mi equipo de abogados, respecto a las resoluciones que toman los estamentos correspondientes, yo no me puedo pronunciar porque obviamente soy parte involucrada,
y solamente puedo decirle que estoy haciendo uso solamente de las garantías y de los derechos que tengo como cualquier ciudadano. Solicitud para inhabilitar a ambos persecutores que ahora está en manos del fiscal nacional, el que por otro lado y aludiendo a necesidades del servicio removió de la suplencia de su cargo al fiscal Javier Armendáriz, persecutor que junto a Chong llevan las causas en contra de Yáñez. La Fiscalía no podría tener ningún tipo de resentimiento y en todo caso, insisto, la inhabilidad prevista en la ley orgánica está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales. Han sido al menos 5 los intentos de la fiscal Chong para citar a declarar a Yáñez como imputado. Ninguna ha rendido frutos, ya que la única a la que sí asistió en marzo de 2023 se acogió a su derecho a guardar silencio. En el transcurso de esta causa y también yo diría como estrategia justamente de defensa del imputado, no hemos visto ninguna colaboración, lo que vimos fue una serie de negativas a concurrir a declarar ante la justicia. La última de ellas ocurrió a principios de noviembre del año pasado, cuando presentó este documento en donde aludía a distintas actividades fuera del país, como general director, que lo imposibilitarían de asistir a la citación a declarar, que estaba fijado para ese mismo mes. Pareciera responder más bien a tratar de impedir que se llegue a algo que recién nos estamos enterando hoy día, que es la formalización, ¿ya? Una formalización que se ha evitado por mucho tiempo. Formalización que aún no tiene fecha concreta, y es que podrían pasar al menos 4 meses hasta que el 7º juzgado de garantía fije la audiencia. Bueno, atención con lo siguiente, en el Congreso avanzó, son trámites todavía iniciales, pero es importante hacerles el seguimiento. ¿De qué estamos hablando? De un proyecto de ley que busca regular el cumplimiento alternativo de penas para condenados de 70 años y que padezcan, por ejemplo, enfermedades terminales. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en medio de los cuestionamientos del oficialismo. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, lo cuenta Colomba Eichholz en su nota. Penas en sus domicilios serían las que podrían cumplir aquellas personas condenadas por diversos delitos y que padezcan alguna enfermedad con pronóstico fatal o que hayan cumplido una determinada edad. 70 años en el caso de los hombres y 65 en el de las mujeres. Básicamente lo que establece la legislación comparada es que establece este tipo de beneficios no importando cuál sea el delito. En ese contexto, legislaciones tanto de América Latina como europeas hablan justamente de esta necesidad de establecer cumplimientos alternativos de las condenas. Cumplimientos alternativos que fueron propuestos por parlamentarios de oposición en junio pasado y que luego de su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos del Senado habrían dado paso a un debate en torno a los beneficios que podrían recibir aquellos presos condenados por crímenes de lesa humanidad y abuso sexual. Esto, si es aplicado, implicaría la libertad a detención domiciliaria de gente como el exagente de la CNI Álvaro Corbalán, Krasnov Marchenko, una persona que está condenada a más de 500 años de presidio por los distintos delitos que cometió, detenidos desaparecidos, tortura. Además, según advertencias emitidas por la Corte Suprema en agosto, la iniciativa podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia. Sin embargo, desde la oposición aseguran que el proyecto respaldaría los pactos internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Tiene dificultades producto que hay tratados internacionales a los cuales el país adscribe, como es el Tratado de Roma, que en su artículo 110 establece que no podrán acceder a beneficio alguno si es que primero no han cumplido los 2/3 de la pena. Nosotros no perseguimos la impunidad, muy por el contrario. Creemos que es muy importante el respeto a los derechos fundamentales, el principio de no repetición y, por supuesto, la memoria. Nos permite justamente hacer congruente nuestra legislación con los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos, particularmente la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. La polémica propuesta fue impulsada debido a una falta de normativa legal que se haga cargo de la situación de los condenados con enfermedades terminales. En Chile esa regulación no existe, solamente existe una situación de que personas que se encuentran cumpliendo una condena y que caigan en una situación de enajenación mental, lo cual podría ser algo, digamos,
común en personas de avanzada edad que tengan una demencia senil y esas personas puedan, ¿cierto?, suspenderse el cumplimiento de la pena conforme a las reglas que regula nuestro Código Procesal Penal. En Honduras existe efectivamente una ley que permite la desinternación de personas que han sido privadas de libertad y que se encuentren con enfermedades neurodegenerativas severas o enfermedades terminales, valga la redundancia, en fase terminal. Sin embargo, en Chile no tenemos ninguna normativa marco que nos permita acreditar, por ejemplo, cómo es que debemos entender que una enfermedad es neurodegenerativa, cómo debemos entender que una enfermedad efectivamente está en fase terminal. De acuerdo a lo establecido por la comisión, en los próximos 10 días se presentarán indicaciones al proyecto, el que de aprobarse y según cifras de Gendarmería podría beneficiar a 280 privados de libertad, de los cuales 170 cumplen penas por crímenes de lesa humanidad y 89 estarían condenados por delitos sexuales. Por ejemplo, María del Pilar Pérez, la Quintrala, podría haberse beneficiado. Digo, por nombrar un ejemplo que ha estado presente en el debate público y en las redes sociales. Vamos a avanzar a otras materias. Una nueva balacera se produjo durante las últimas horas en Pedro Aguirre Cerda. Aunque no hubo víctimas, causó preocupación evidentemente por la cercanía con el hecho en el que murió una niña de 13 años. Autoridades comunales insisten en mayores medidas de seguridad y de ello nos cuenta Belén Saldías. Era una cosa impresionante, no sé, pues me huele que era una .30 de esas cuestiones grandotas porque fue horrible. Al menos 60 fueron los disparos que recibió una casa ubicada en la avenida central en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Un hecho que ocurrió la madrugada de este miércoles y que encendió las alertas en el sector. Yo primera vez que lo escucho aquí, de repente sentía cosas, pero no sabe uno si son petardos, son balazos. Así que lamentablemente está ocurriendo eso en Chile. Un hecho que deberá ser esclarecido durante la investigación a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Por ahora se desconoce lo que motivó el ataque hacia la vivienda. Lo que sí se pudo confirmar fue que no hubo personas lesionadas. En materia de investigación, establecer a qué se debe o cuáles fueron los motivos de los disparos y también poder establecer cuáles fueron las personas involucradas en el hecho. Por la cantidad de disparos se presume que pueden ser armas automáticas, que eso también lo va a ser materia de investigación en el sentido de establecer el calibre de los proyectiles que puedan haber sido encontrados en el sitio de suceso. Y es que la situación de inseguridad se repite en la comuna. Solo hace un par de días atrás, 3 personas murieron también en una balacera, entre ellas una menor de 13 años, por lo que la preocupación aumenta. Esto habla de que hay una situación que es muy compleja. Las balaceras están ocurriendo con mucha frecuencia. Hay vecinos que prefieren estar al resguardo en sus hogares en lugar de estar en la vía pública para evitar justamente ser víctima de una balacera, pero ni siquiera en sus hogares están al resguardo, porque también hemos visto cómo las balas logran penetrar. Un problema que viene en escalada durante el último tiempo. Son varios los actores que han solicitado mayores medidas, porque pareciera que este tipo de actos y otros de índole delictual han ido en aumento. Sin embargo, según un nuevo reporte del Plan Calles sin Violencia, el año pasado hubo una disminución en la cantidad de homicidios comparado con el 2022 de un 9,4%. Cuando terminó el año 2022, la cantidad de víctimas de homicidios consumados era de 1.237 víctimas. Cuando ha terminado el año 2023, los datos entregados por las policías es que durante el año 2023 hubo 1.125 víctimas de homicidios consumados. Eso, que es una disminución en la cantidad de homicidios, de acuerdo a la información de las policías, tiene distintas realidades en el país. Y efectivamente, al desglosar se puede evidenciar un alza en las regiones de O'Higgins, Maule, Aysén y Magallanes, mientras el resto registró disminuciones. De todas formas, la región metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de homicidios, lo que genera preocupación entre las autoridades, sobre todo comunales. Es por eso que alcaldes de todo el territorio establecieron una mesa de trabajo para concretar medidas al respecto. Inicialmente necesitamos dar señales concretas de presencia en el territorio, necesitamos tener mayor presencia policial en aquellos barrios que están identificados, porque tampoco vamos a estigmatizar a nuestras comunas. En nuestras comunas la gente mayoritariamente es gente de bien y gente honesta.
Sí sabemos que hay barrios determinados y en esos barrios hay que hacer un control permanente, hay que tener una presencia territorial más fuerte y masiva y por cierto hay que seguir evaluando acciones. Misma línea de trabajo que se estableció junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se continuará trabajando en la recuperación de espacios, principalmente tomados por narcotraficantes. En esta ocasión el foco son las denominadas narcocasas. La urgencia que tienen nuestros vecinos y vecinas es que actuemos con rapidez, que el Estado no pierda un día en avanzar, en erradicar puntos de tráfico de drogas, de delincuencia y delitos que azotan a toda la región. Es por eso que si en Cerro Navia pudimos erradicar una casa narco, se puede hacer en todas las demás comunas. Se espera que durante las próximas horas se puedan concretar algunas de las acciones establecidas en la reunión, como por ejemplo la entrega de un protocolo a la Fiscalía Nacional y el ingreso de una indicación al Congreso para clarificar el rol y el uso de estos bienes por parte de los municipios. Hoy miércoles se retomó la discusión de la reforma de pensiones que lleva más de un año en la Comisión de Trabajo con prácticamente nulo avance. La sesión estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre los parlamentarios oficialistas y de oposición, quienes terminaron retirándose de la votación. En la siguiente nota, Orlando Silva nos cuenta los detalles de este tenso debate. No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo, donde nos dejan fundamentar el voto. Eso es una responsabilidad que elegirle al gobierno solo su proyecto, pero nos lo prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente es el principal responsable de este show. Apenas hubo debate, y es que parlamentarios de oposición interrumpieron abruptamente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, una sesión donde se discutía la reforma de pensiones, proyecto que el gobierno ingresó con suma urgencia, razón por la cual el presidente de la comisión, el socialista Juan Santana, dispuso su votación inmediata, lo que molestó a parlamentarios de Chile Vamos. Pues gracias, presidente, pero es una tremenda reforma. Si usted nos fuerza a votar, usted sabe lo que va a suceder, pues, presidente. Yo entiendo, presidente, que usted esté apurado, que el gobierno lo haya acelerado en sus decisiones, pero si vamos a hacer un buzón, infórmenos, votamos todo en contra y ustedes votarán a favor y pasamos a la sala. Presidente, usted tiene la oportunidad de liderar esto de manera ecuánime y de manera sutil y con el tiempo que se merece una reforma como esta. Así, o sea, si no quieren ser sutil, bueno, entonces les puedo cambiar el nombre. Les puedo cambiar el nombre. Diputado. Ah, Lerú. No sé si la acomoda más Lerú. Desde la oposición acusaron que no se les permitió estudiar las indicaciones ni fundamentar el voto, mientras que desde el oficialismo apuntaron a un intento de seguir dilatando el debate. Yo entiendo y recojo el espacio que pide la derecha para analizar el detalle, pero que ese espacio no se convierta en que esto esté un año más en esta comisión. Si ya llevamos 10 años, un año más y otro año más, eso creo que ya es dilación. Lamentablemente ustedes no han seguido ningún ápice, ningún centímetro. Pareciera ser que lo único que hacen es defender los intereses de las AFP. Declaraciones que subieron la temperatura en la comisión y que terminaron con la salida de los parlamentarios de Chile Vamos. Yo le quiero pedir, presidente, que usted actúe como presidente de esta comisión. Sí, diputado, cálmese. Si estamos acá en una mesa de diálogo, no estamos en una trinchera, para que vaya moderando su lenguaje. Porque no, es que yo no le he faltado el respeto, diputado. Cálmese. Si no le he dado la palabra. No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo. Nos lo prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente es el principal responsable de este show. Permiso. Tras esto, y solo con los votos de los parlamentarios presentes, la comisión aprobó una serie de artículos, entre los que está el reemplazo de las actuales AFP por el administrador previsional y los inversores privados y uno público. También el cambio de las comisiones por sueldo a una comisión por saldo ahorrado y el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, entre varios otros temas. No podíamos hoy día seguir en esa comisión porque usted comprenderá que se nos está obligando a votar 33 artículos que conocimos hoy día. 33. Todo un capítulo. Y como lo dije, sin derecho siquiera a fundamentar el voto. Si el gobierno cree
que con esta victoria pírrica en la comisión va a pasar lo mismo en la sala y en el Senado, está profundamente equivocado. Van por un muy mal camino. Así como se les cayó la tributaria, se les va a caer la reforma de pensiones. La discusión ha sido tensa, los temas de pensiones nunca son tan fáciles de resolver. Vamos a seguir conversando con ellos a fin de poder tender ese puente que a veces pareciera medio trizado, incluso medio roto, pero que por el bien de Chile tiene que fortalecerse. Durante la comisión, además, un grupo de 8 diputados presentó una indicación para dividir la distribución del 6% de cotización adicional bajo la fórmula del 3 y 3, comprometiendo sus votos a favor de la reforma. Por lo que si el gobierno adopta esta fórmula, podría tener los votos necesarios para aprobar su reforma de pensiones en la Cámara Baja. Un equipo de CNN Chile recorrió algunas universidades para tomarle el pulso al proceso de postulación a la educación superior de este año. En diversas ferias los jóvenes pueden resolver sus dudas, recibir orientación e incluso tomar decisiones sobre su futuro educacional. Tema y trabajo que reportó, encabezó María Luisa Carrión. Derecho. Entre tecnología y medicina. Y a usted la veo muy emocionada porque es el primer hijo que tengo en la universidad. Álgebra y química general, desarrollo de habilidades laborales, administración, introducción en la especialidad tecnológica e inglés 1. Me gusta mucho la matemática. ¿Va a ser fácil en ese sentido? Sí. Estoy motivado mucho por eso, igual por la matemática. Sí, tengo decidido la carrera. ¿Qué quiere? Derecho. Ansiosa. Sí, ansiosa. Quiero que termine luego el proceso. Venía a ver las opciones que habían, sí. Hola, buen día. ¿Vienen a la feria? Sí. Pasé con los niños de Celeste y ellos les van a ayudar. La verdad que yo nunca he entrado a una universidad y al entrar le comentaba a mi hijo que es bonito el ambiente, se nota una vibra buena. En mis tiempos no había muchas opciones de universidad. Por eso la emoción era el doble. Estaba a un clic de que su hijo cumpliera su sueño. ¿De qué carrera se está matriculando? Tecnología en telecomunicaciones. ¿De cuándo le gusta esa área? La verdad tengo como otro plan de pasar después a la ingeniería. Así que es un paso a la carrera que quiero estudiar. ¿Qué se siente en la guata ya estar aquí a punto de matricular? Nervios, la verdad. Nervios, ansiedad e incluso confusión. Miles de jóvenes llegan por estos días a las universidades de nuestro país con múltiples preguntas en la cabeza. Los últimos años no han sido sencillos. Hablamos de una generación que vivió sus primeros cursos de enseñanza media en plena pandemia. Les tocó una edad compleja y encerrado, entonces fue difícil el concentrarse, el poner atención. No toda la gente aprende online. Hay personas que les cuesta mucho, entonces yo creo que fue una época bien difícil para ellos, pero ya está aquí, ya entró ahora. Yo le decía, ahora todo depende de ti. Para mí fue complicado. Yo salí del colegio el año pasado, o sea, el 2023, no, el 2022 salí, y el 2023 estuve en un preuniversitario, porque por eso mismo, por la pandemia y volver a las clases, fue muy complicado retomar el estudio, porque yo al menos online no me ayudó. Por eso sienten que cada esfuerzo ha valido la pena. Algunos con más claridad que otros viven este proceso de admisión 2024. Lo primero, como siempre, es iniciar la postulación. Automatización industrial. Quiero estudiar ingeniería. En mi opción tengo medicina veterinaria, telecomunicaciones, informática o ciberseguridad. Y es precisamente por ese abanico de posibilidades y ante la incertidumbre de algunos futuros estudiantes es que son las propias universidades las que han tomado el guante ante esta generación que, como las anteriores, tiene sus propios desafíos. Llegan acá con ganas de decidir, de repente decidir entre una u otra carrera, sin conocer mucho quizás de qué trata cada carrera en profundidad, y para eso estamos nosotros, para poder orientarlos tanto de qué decidir, cómo decidirlo y después cómo postular, que es fundamental. Y la oportunidad de conversar directamente con estudiantes que están cursando esas carreras, con profesores, con gente que les explica, son chiquillos que tienen mucho más dudas. No han tenido las mismas oportunidades de enfrentarse a experiencias universitarias, muchos de ellos no participaron en ferias. Esta generación es mucho más emocionante, en comparación a los chicos de pandemia, que ellos vienen con un tema de encierro, pero esta generación se liberó, preguntan mucho más,
quieren saber más. Más preguntones, más inquietos, pero muchos con las cosas claras. La mayoría llega ya teniendo un buen foco sobre lo que quiere y están comparando como mallas en diferentes universidades, pero por lo general saben muchos de su enfoque. Nuevo proceso de admisión que para algunos, entre los lugares que recorrimos, ya llegó a su fin. Cuando llegué aquí ya estaba contento, ya no sabía qué más hacer. Y después de esto, darle para adelante nomás, que se viene bueno. Porque claro, no todo termina con este capítulo, de seguro les quedan muchos más por escribir, pero eso no quita que sientan que han concluido una etapa. ¿Ya se fueron los nervios? Sí, hace rato ya estamos listos ya. Sabemos que de momento el gobierno de Benjamín Netanyahu y su ejército no han ni confirmado ni desmentido esa acusación, pero se han sumado en las últimas horas declaraciones en off de fuentes estadounidenses a algunas agencias internacionales que respaldarían esa versión de Hamás, la responsabilidad israelí. Ahora, respecto del otro atentado, la verdad es que todavía hay expertos en Medio Oriente que dicen que es pronto para apuntar a Israel, que en el fondo no necesariamente lo descartan, pero que también están los separatistas, algunas milicias también que se han caracterizado por ese tipo de atentados, entonces que hay que tener todavía prudencia respecto, mucho más incluso que respecto al número 2 de Hamás. Absolutamente, y por eso también hemos hecho esa diferenciación al momento de informar sobre estos acontecimientos, pero claro, se suma también por la tensión que sabemos se vive en la zona, con lo que hemos conocido recientemente y además las advertencias que han llegado en esta jornada desde Hezbollah, esta milicia respaldada por Irán, que ha amenazado con represalias hacia Israel luego de conocer esta información. Vamos a revisar todo aquello en la siguiente nota de Mario Gómez. El conflicto entre Hamás e Israel marcó la última parte del 2023 y amenaza con hacer lo mismo este 2024. La tensión escaló aún más este martes, luego de que la milicia palestina anunciara la muerte de uno de sus principales líderes, Saleh al-Aruri, en un ataque con drones ocurrido este lunes en una oficina del grupo ubicada cerca de Beirut y en la cual fallecieron otros 5 integrantes del grupo. Una acción de la cual Hamás culpa a Israel. Afirmamos que el asesinato por parte de la ocupación sionista en tierras libanesas es un acto terrorista completo, una violación de la soberanía del Líbano y una expansión de la hostilidad de Israel contra nuestro pueblo y nación. La ocupación nazi sionista es responsable de sus repercusiones. No responderé a lo que se escuchó aquí. Estamos centrados en la batalla contra Hamás desde el principio y seguiremos haciéndolo. Por ahora, el ejército israelí no ha confirmado ni desmentido la autoría de este ataque, aunque las fuerzas de defensa del gobierno de Benjamín Netanyahu dijeron estar listas para cualquier escenario tras este hecho. Conocido como el número 2 de Hamás, Saleh al-Aruri se unió a las filas en la milicia palestina a fines de la década de los 80, siendo uno de los principales fundadores de su rama militar, conocida como las brigadas de Izzedin al-Qassam. También fue clave en el ascenso del grupo en Cisjordania, al mismo tiempo que se perfiló como un importante negociador y cosechó una alianza clave con el régimen iraní. Estaba en el exilio al momento de su muerte, tras pasar 15 años en una prisión israelí. Quería ser un mártir, espero que lo acepten como mártir, gracias a Dios. Me decía que todos sus amigos habían sido martirizados, pero él sigue vivo. De confirmarse el rol de Israel en su asesinato, sería el primer alto mando de Hamás que Tel Aviv logra eliminar desde el inicio de su ofensiva en Gaza tras los ataques de octubre pasado, pero al mismo tiempo sería la primera acción militar llevada a cabo fuera del territorio palestino, lo que amenaza con sumar nuevos actores al conflicto. Es primera vez que desde que ha comenzado la operación de Israel en Gaza, las bombas, el fuego de Israel sale fuera de Gaza y llega al Líbano. Dado que en el Líbano está Hezbollah, se teme que esto podría eventualmente generar una respuesta más masiva y más importante de Hezbollah en el norte de Israel. Algo que ya advirtió esta milicia chiita aliada de Irán. Hacemos llegar condolencias a nuestro querido hermano y gran líder, el jeque Saleh y sus compañeros dirigentes y cuadros de las brigadas Al-Qassam y de Hamás, martirizados ayer en una flagrante agresión israelí contra el suburbio meridional de Tahiyeh en Beirut. No podrán alcanzar sus objetivos en la guerra. Declaraciones que amenazan con convertir la guerra entre Hamás e Israel en un conflicto regional. Desde octubre, las fuerzas de Tel Aviv y Hezbollah han intercambiado fuertes
fuego en la frontera del norte de Israel, pero la muerte del número 2 de Hamás en territorio libanés elevó los temores de que los enfrentamientos escalen a una guerra como la que enfrentó el Líbano e Israel en 2006, algo que la comunidad internacional mira con preocupación. Los acontecimientos son extremadamente preocupantes y creo que esto resalta lo que el secretario general acaba de decir sobre los peligros de que este conflicto se extienda a toda la región. Aunque no tenemos todos los detalles, sabemos que el secretario general insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y tomen medidas urgentes para rebajar las tensiones en la región. El riesgo de que se vuelva a producir lo que ocurrió en el 2006, es decir, una guerra abierta, es un riesgo, por desgracia, no despreciable. Y lo que ocurrió ayer con la muerte de uno de los dirigentes de Hamás, pues es un factor más que puede empujar a que el conflicto escale. Seguimos increíblemente preocupados, como lo hemos estado desde el principio de este conflicto, por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros frentes. Pero una vez más, no se nos informó de forma anticipada. Se teme mucho que esto pueda generar una escalada con repercusiones, como bien tú dices, a nivel general, a nivel regional. Israel, cuando hace un movimiento como esto, tiene en cuenta que eso puede ocurrir y que por lo tanto podría estar preparado para ello, pero no sabemos en qué medida esto podría afectar las respuestas de los países que están eventualmente apoyando y ayudando directa o indirectamente a Hamás. En tanto, la muerte de Saleh al-Aruri ha provocado una ola de manifestaciones en varias zonas de Cisjordania, entre ellas la ciudad de Ramallah, lugar donde nació este alto funcionario de Hamás. Este miércoles, varios comercios amanecieron cerrados a modo de protesta. Hoy es un día de huelga porque ayer fue martirizado el héroe y líder Saleh al-Aruri. Es un buen hijo de Palestina que se sacrificó por la causa palestina. No es el primer mártir y no será el último. Antes que él hubo grandes mártires que lo fueron para liberar Palestina. Un hecho que mantiene la tensión en el Medio Oriente y que podría convertirse en un punto de inflexión en este conflicto que ha gatillado una de las peores crisis humanitarias en la Franja de Gaza, donde ya son más de 22.000 las personas que han muerto desde el inicio de los bombardeos israelíes. Una situación entonces de la cual nos vamos a mantener muy pendientes porque son horas decisivas en Medio Oriente, también a nivel internacional, porque lo decía este informe, la atención es de diversos organismos internacionales y también actores mundiales, así que vamos a estar de seguro reportando las actualizaciones. Nuestro editor general, me refiero a Cristian Echeverría, recordaba que fue parte Aruri, estando de civil, hay imágenes de él cuando se hace el intercambio en el 2017 del soldado israelí por miles de prisioneros palestinos, estuvo ahí. Sí. Por eso se le reconocía este rol negociador, pero al mismo tiempo también era un importante mando de Hamás en el exilio. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más informaciones a CNN Prime. Al regreso les vamos a contar de muchísimas informaciones, entre otras, ahí lo ven. ¿Qué ha pasado? Que la Contralora subrogante llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputadas y dijo: hay miles de millones de pesos de los parapanamericanos sin rendir aún. Se mandan al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes. Bueno, de todo eso y más, al regreso en CNN Prime. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, luego Democracia con Carolina Urrejola, conversaciones improbables sobre la democracia, y luego a las 11 nos reencontramos en Conexión Global Prime, como cada miércoles, análisis internacional en horario Prime. Hoy vamos a proyectar las elecciones que se van a tomar este 2024, así es que no se lo pierdan, porque América Latina y el mundo entero, más de la mitad del mundo, vota este 2024. Miércoles 3 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.